Le voy a pedir a mis colegas si pueden bajar, por favor, el tono, porque si no es imposible hacer el programa. Estamos en un canal de televisión, muchachos. Perdón, pero si no se hace imposible. Por respeto a los invitados también. Les decía que ayer prestó declaración la doctora Julieta Ripoll, que estuvo en la dirección jurídica de Vialidad ante el doctor Canicova Corral. Doctora, buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Usted la sacaron de su cargo, ¿no? La reemplazaron y usted ha denunciado que muchos cargos de Vialidad fueron copados por gente que en su momento estuvo, por ejemplo, en la empresa SOCMA o en la empresa de la familia presidencial. Sí, en realidad mi cargo en jurídicos era la jefatura de División Concesiones Viales y el titular político que nombró esta gestión, sí vino con la gestión y como él vinieron otros 15 funcionarios más o menos cuando cambió la gestión, lo que nunca había sucedido en Vialidad Nacional, porque Vialidad Nacional es un organismo técnico, vial, autárquico, descentralizado. La verdad es que nunca pasó, ni siquiera en la gestión anterior, donde por ahí en otros organismos decían que habían entrado militantes, en Vialidad no sucedió. Y no debe suceder, porque en verdad existe lo que se llama la carrera administrativa, la carrera profesional administrativa, y todos los cargos de estructura siempre son ocupados por personal técnico de carrera. Los únicos dos funcionarios políticos autorizados por ley para ocupar esos cargos son el administrador general y el subadministrador general, que son nombrados por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional. Con esta gestión lo que pasó fue esto, como 15 funcionarios, a partir del 10 de diciembre de 2015 entraron en Malón funcionarios que venían nuevos, que venían con la gestión y que después nos fuimos enterando que en realidad habían estado trabajando para estas empresas vinculadas a IEXA, Sideco Americana, Ausol, en algunos casos también creo que hubo un directivo de Abertis, que tiene relación, digamos, con las concesiones, que es lo que se está denunciando actualmente y se está investigando. Y eso es muy grave porque termina pasando lo que precisamente la Constitución trata de digamos, proteger, que tiene que ver con que los empleados públicos y los funcionarios públicos no se conviertan en botines de guerra, digamos, de los funcionarios políticos que con el vaivén electoral de cada 4 años, porque si no, no hay seguridad jurídica, no hay estabilidad laboral. ¿Y usted ayer qué denunció precisamente ante el doctor Canicova Corral? En realidad no denuncié, a mí me citaron para declarar como testigo en la está investigando el juez a raíz de la denuncia que presentaron los diputados del Frente de Todos, que tiene que ver justamente con lo que fue la renegociación integral de las concesiones de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, los accesos norte y oeste, que yo entiendo que son espurias, que son ilegales, y por la modalidad en la que se celebraron, y me citaron a declarar como testigo por haber participado a raíz del cargo que ejercía, y que después fui desplazada. ¿Usted hizo observaciones en ese momento, siendo directora, a esas renegociaciones de contratos? Sí, bueno, ese fue el motivo por el cual, dentro de otros que están... Yo en su momento hice la denuncia por acoso laboral, por la persecución, porque fue bastante feroz, sin precedentes en la repartición, entonces, bueno, yo accioné judicialmente en lo personal. Ahora, a raíz de esta situación, bueno, se está, digamos, desvelando por ahí la persecución de índole política e ideológica que desde el primer momento yo denuncié. Usted, perdón, habló de una estafa específicamente. ¿Por qué una estafa? ¿De qué se trató esto? Porque yo entiendo que fue una estafa, desde mi punto de vista como abogada, entiendo que eso fue una estafa. Me distraje. No, disculpe. Entiendo que fue una estafa porque en verdad no estaban dadas, a mi entender, las condiciones para proceder a una renegociación integral del contrato de concesión, de estos contratos que estaban próximos a vencer. El de GCO, que es el del acceso oeste, vencía en el 2018 y el de Ausol vencía en el 2020, y las renegociaciones se aprobaron en el mismo año 2018 y se prorrogaron por 10 años más y 12 Ausol y GCO, y se le reconocieron montos graciosamente que las empresas unilateralmente reclamaban sin haber efectuado el Estado ni siquiera una auditoría, ni siquiera con la auditoría interna de Vialidad, como para cotejar si en verdad era real lo que las empresas estaban reclamando. Usted estaba negociando por Vialidad. Sí. ¿La desplazaron de esa negociación? Claro, en verdad lo que sucedió fue que cambió el titular político, cambió el titular de jurídicos, que desplazaron al titular que era de carrera, de la planta permanente, y nombraron a un funcionario político a defender, digamos, a ejercer
lo que era la titularidad del Servicio de Asuntos Jurídicos permanente del organismo, y en el marco de estas renegociaciones que enseguida se abrieron, el que defendía supuestamente los intereses del Estado era este abogado que había trabajado en el mismo, que venía de afuera, que venía nombrado por la gestión política y que además había trabajado en el mismo estudio jurídico de los abogados que pertenecían al mismo estudio jurídico y que defendían a las dos empresas, que en los hechos son una misma empresa. Pero usted participó de algunas de esas reuniones. Yo participé, de algunas reuniones, sí. Lo que pasa es que después me desplazaron. Por eso, ¿qué vio en esas reuniones? Bueno, pero es que eso era lo que denuncié precisamente y ayer denuncié ante la justicia. O sea, era la renegociación integral de los contratos con las sumas millonarias en dólares que se les reconocieron con las cláusulas abusivas. Fueron dispuestas entre 4 o 5 personas, los 2 abogados de las empresas, el presidente, que es de nacionalidad chilena, el presidente de las 2 empresas y director de Abertis, que es la española, o sea, que en los hechos son la misma empresa, y este abogado que era titular parte del bufete de abogados, que había trabajado en el bufete de abogados, y yo en representación de la jefatura que ejercía, que era la de concesiones viales, que no me permitían oponer observaciones. Obviamente que yo las observaciones las oponía verbalmente, no quedaba constancia de nada de lo que se hablaba en esas reuniones porque eran puertas cerradas. O sea, administrativamente sí se dejó asentado que el Estado Nacional invitaba a las empresas a renegociar integralmente los contratos, porque como existía esta denuncia, esta demanda ante el CIADI, que habían interpuesto a la empresa de nacionalidad española por 1.100 millones de dólares, entonces salió el funcionario, el ministro de Transporte, a decir que era beneficioso para la Argentina renegociar integralmente el contrato, porque iba a ser por la mitad, entonces le convenía a la Argentina, y en ese marco Vialidad Nacional, que fue el conducto por el cual se renegociaron estos contratos, lo que hizo Iguacel fue firmar una resolución diciendo que en 40 días tenía que aprobarse la renegociación integral. Ahora, esa demanda ante el CIADI fue una especie de acting para preparar lo que se venía después, esa renegociación. ¿Cómo fue eso? Sí, porque si uno mira para atrás y se pone a ver cómo fueron las situaciones, 2 días después de las PASO de 2015, las 2 empresas, Ausol y GCO, con Abertis controlante de ambas, presentan el primer y único reclamo administrativo en los 24 años de la concesión ante lo que era en ese momento el Ministerio de Planificación, pidiendo la renegociación integral de los contratos de concesión. Que si gana, ¿por qué? Porque uno de sus socios comerciales, el presidente de la Nación, ahora en Nava, iban a tener el antecedente de que ellos habían presentado antes el reclamo administrativo para que se celebre la renegociación integral. Pero se presentó recién, después de 24 años, 2 días después de las PASO de 2015, cuando el presidente Macri ya se postulaba, ya se perfilaba como real candidato, como candidato con reales chances, de asumir la presidencia. Y después, lo que sucedió después es que cuando Macri gana el balotaje en noviembre de 2015, sale corriendo Abertis, que era la empresa española, controlante de ambas, accionista mayoritaria de ambas empresas, que es la única que podía interponer la demanda ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, a interponer la demanda, pero sin cumplir con los requisitos que los abogados de Marval y de los abogados de la empresa no podían desconocer, el requisito de acceso a la jurisdicción que cualquier abogado conoce, que es que se agote la vía interna dentro de la justicia argentina. O sea, que fue toda una puesta en escena. El reclamo administrativo que presentaron 2 días después de las PASO y la demanda ante el CIADI. Y doctora, y el aumento que después se produjo, creo que fue en 2016, de los peajes, cuando el 6% era de Ausol, era la familia presidencial, y después se venden las acciones. En ese momento, ¿usted todavía estaba en Vialidad? Sí. ¿Y se hizo algún tipo de reparo? ¿De reparo con qué? A ese tipo de acción, que se aumentaba el peaje, la acción costaba 1 peso, 4 pesos creo, después del aumento costó 70 y después vendieron, digo, sí. Ahí no era estar de los 2 lados del mostrador. Sí, ya era. Bueno, yo recuerdo, ya en creo que fue uno de mis últimos dictámenes o por ahí, cuando se pide la autorización para que Sideco pudiera vender las acciones, que tenía que autorizarlo el Estado, porque no podía vender si no. Yo recuerdo que sí opuse una observación que no gustó en ese momento y bueno, finalmente después me desplazaron. Eso es lo que recuerdo. Eso sí lo puse por escrito, eso consta porque eso era el trámite, el procedimiento ordinario administrativo. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Carlos Rosanqui, recién estaba el doctor